A ver, yo quiero preguntarte, ¿acaso no somos llamados todos como discípulos de Jesús? ¿Acaso no tenemos ya un llamado? ¿No? Yo creo que sí, ¿no? ¿Y qué es eso de llamado? En inglés es calling, ¿no? Llamado, calling. ¿Qué es eso? Y prácticamente es un fuerte deseo de pasar toda tu vida haciendo un cierto tipo de trabajo. Eso es un llamado. Es lo que una persona hace o debería hacer por Jesús, por Dios, toda su vida. Eso es un llamado. No es algo que es por etapas o por un momento, ¿no? Por un año. No. El llamado que Jesús nos hace es para toda la vida. Es un estilo de vida, ¿no? Y debe de haber en nosotros un fuerte deseo de pasar toda nuestra vida haciendo lo que hemos sido llamados a hacer. Prácticamente, eso es el llamado, ¿no? Es el propósito de tu vida, ¿no? Dios ya te hizo ese llamado, ya nos hizo ese llamado. En Marcos 1:17, ¿te acuerdas? Si ves esta imagen, ¿no? Dice, les dijo Jesús, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Ese fue el llamado que le hizo a Pedro, ¿no? A los hijos de Zebedeo. Dice, síganme y yo haré que ustedes sean pescadores de hombres. Dios te hizo el mismo llamado a ti y a mí. Tú dices, quiero que seas mi discípulo, sígueme, sé mi seguidor y quiero también que vayas a pescar mujeres y hombres, ¿no? Que vayas a llamar a otros, a hacer más llamados. O sea, Dios te hace un llamado a través de una persona, ¿no? A través de una relación con Él. Y después Él te dice, quiero que tú ahora seas ese instrumento para hacer más llamados a otras personas que sean llamadas a esto. Qué increíble autoridad nos da Dios, ¿no? Jesús nos dice, te llamo, ahora tú tienes que ir a llamar a otros, a esta vida. Este llamado es, como hablábamos el domingo, es llamado a ser líderes. Es un llamado a ser discípulos de Jesús. Es un llamado a influenciar a otros positivamente. Un llamado a mostrarles a otros que hay una mejor forma de vivir. ¿Se acuerdan que hablamos de eso, no? Una mejor forma de pensar, una mejor forma de sentir. Esa forma es la vida de Jesús. ¿Cuál es esa forma? Siguiendo a Jesús. Esa es. Es bien sencilla, pero es poderosa. No hay un mejor llamado que ese. Tú y yo tenemos el mejor llamado que podemos tener en toda nuestra existencia, que el Dios Todopoderoso, el Salvador del mundo, nos llame a su servicio. Que el Rey nos llame a su servicio. Que el Mesías nos diga, sígueme. Ese es el mejor llamado que todos podamos tener. Y este llamado a ser sus seguidores y a ser más discípulos de Él requiere que entendamos también qué cosas Él requiere de nosotros. ¿Qué Él nos está pidiendo que nos entrenemos, que nos capacitemos? Hablamos ese día que necesitamos compromiso total, ¿no? Y hablamos que necesitamos tener un corazón que está dispuesto a aprender. Quiero compartirte 7 claves, 7 cualidades, 7 cosas más que creo personalmente en mi vida, yo las he visto y que creo que si realmente las abrazamos como discípulos, Dios te va a ayudar a hacer un mejor trabajo en tu llamado. Son cosas que a mí me han ayudado, que sé que a otras personas, otros discípulos y líderes de otros lados les han ayudado y que si los tomamos y trabajamos en ellos, estoy seguro que tu llamado lo vas a llevar a otro nivel con Dios. Amén. Y la primera clave o la primera cualidad para poder llevar a cabo ese llamado y poder llevar a nuestro máximo potencial es amar con pasión. Y vamos a Juan 1, versículo 14, dice, en la Dios habla hoy, aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Yo creo que entender el propósito por el cual hacemos todo es bien importante. Porque podemos estar haciendo muchas cosas como en el trabajo. Alguien puede llegar simplemente a trabajar porque tiene que trabajar. O verdaderamente puede llegar a trabajar porque entiende lo que está aportando a la imagen global de lo que se está haciendo. Son dos cosas diferentes. Y cuando sabes eso, te das cuenta que lo que estás haciendo, aunque eres una persona, tal vez entre muchas, para Dios es valioso. Y está agregando valor y está agregando mucho, pero mucho a la causa.
Entonces, esto es muy importante que podamos entender. ¿De qué se trata esto? Se trata de la gente. Punto. Se trata de la gente. No se tratan de títulos, no se tratan de experiencias, no se tratan de muchas, se trata de la gente. De que amemos a Dios y a la gente. Y eso es algo que a mí me costó mucho aprender, to ser honesto. Porque yo estaba a veces tan enfocado en las cosas en las tareas, los pendientes. Y cuando uno está enfocado en los quehaceres, en las cosas que hay que hacer y los objetivos, por naturaleza, perdemos el enfoque sobre la gente. Podemos estar rodeados de gente con necesidad, pero como andamos con muchas cosas encima, no las volteamos a ver. No sabemos, no nos damos cuenta, perdemos el enfoque. Y para poder realmente tener pasión, hay que comenzar a amar. No podemos decir, yo quiero ser apasionado. Yo quiero ser apasionado por Jesús. Yo creo que todos aquí, como decimos, queremos ser apasionados. Que cuando digan, wow, yo quiero tener una pasión como la de Pablo. Yo quiero ser apasionado en mi fe. Eso se comienza aprendiendo a amar. Aprendiendo a ver. Y cuando aprendemos a amar y a ver, entonces se empieza a salir una chispa. Esa chispa que el Espíritu Santo nos da. Y esa chispa arma un fuego. Y ese fuego arma una pasión por Jesús. Y esto me ha pasado muchas veces. A veces me enfoco en lo administrativo aún. En el rol de evangelista me toca estar enfocado en evangelizar y compartir mi fe, pero a veces me enredo en administrativos, tareas pendientes, cosas de la salud, muchas cosas, y pierdo el enfoque. Y es muy fácil para mí irme para allá. Y necesito reenfocarse. Wow, estoy dejando de amar. A mí me encanta porque la vez pasada Einar me dijo, vamos a pasar un tiempo. ¿Sabes qué me dijo? Vamos a compartir la fe. Yo, ¿cierto? Voy a pasar un tiempo sentado en un banco tomando el café que me gusta. Pero está bien, eso no está mal. Hay que disfrutarlo, hay que pasar un buen tiempo, pero no dejemos de hacer lo que hemos venido a hacer, el llamado. Y él me invitó a compartir la fe. Y no pudimos en ese momento, pero después lo reagendamos y pudimos compartir, aunque sea a una persona. Antes de irme, yo fui allá y le compartí mi corazón. Y cómo empecé a sentir un poco de pasión ya en mi corazón. ¿Qué tal si lo hiciéramos todos los días? Compartamos la fe, que vayamos y lo hagamos porque tenemos necesidad. Uy, hermano, estaría echando fuego, te tocan y quemas, ¿no? Es como dicen en inglés, estás on fire, ¿no? Y eso es importante entender. Necesitamos amar con pasión, abundante en amor como Jesús. La segunda clave, vivir en la verdad. En la misma escritura dice abundante en amor y verdad. La verdad comienza con uno mismo, hermano. Decir la verdad comienza siendo yo abierto con mi propia vida. Yo no puedo pedirle a otros que sean verdaderos o íntegros. O yo querer ser íntegro o verdadero, vivir la verdad, si tengo cosas guardadas en mi corazón. Voy a vivir la verdad a medias. ¿Por qué? Porque el pecado no me deja vivir la verdad. Entonces, esto es muy importante y Jesús sabía esto. Por eso él era abundante en amor, para amar, pero también era verdadero con él mismo. Él mostraba no solo lo que otros querían ver o lo que él quería mostrar, él mostraba quién era. Él, si tenía que llorar, ir allá a orar y pedir a otros que oraran, él lo hacía. Él no tenía pena que dijeran que el Mesías estaba llorando, orando y tenía miedo. Jesús, nuestro maestro, no tenía miedo de ser verdadero consigo mismo. Jesús era quien era íntegro. Cuando te decía algo, te lo decía porque era sincero. Cuando te servía y te amaba, era porque en verdad te amaba y te servía de corazón sincero. Cuando le lavó los pies a los discípulos, en realidad él era humilde. No estaba aparentando ser humilde. Él era verdadero, él era quien era íntegro. Esto es algo que a mí también me ha costado durante los años. Porque muchas veces aprendemos a decir lo correcto. Ya sabemos qué tenemos que decir. Aprendemos. Ok, me van a preguntar sobre los hombres especialmente. Me van a preguntar sobre esta área, ¿no? La pureza. O me van a preguntar sobre mi trabajo. O ya tenemos los hombres, ¿no? Como hasta un cuestionario casi o temas con los que vamos a hablar, ¿no? Ya casi tenemos
listas las líneas y las mujeres también, ¿no? Ya tenemos las áreas, las cosas. No estoy diciendo que está mal, porque son áreas que hay que tratar. A lo que me refiero es que no nos debemos ver automáticos. Debemos seguir siendo verdaderos. Me acuerdo que antes, hace unos años atrás, estaba dirigiendo en Panamá y me recuerdo qué aparente era, ¿no? Todo porque es el líder, ¿no? Y entonces, ¿y qué van a pensar? Y me preguntaban, ¿y cómo estás? Bien. Y con la sonrisa, ¿no? Bien. Hasta esto la practicamos. Ya sabemos lo que vamos a decir, a quién se lo vamos a decir y cómo se lo vamos a decir. Ya sabemos, ¿no? Y entonces, yo lo que estaba haciéndome es estaba haciendo un harakiri, ¿no? Como esa espada japonesa, ¿no? Es que se la meten a sí mismo al final cuando quieren morir, ¿no? Yo mismo me estaba haciendo daño porque no estaba siendo verdadero. Estaba siendo aparente. Estaba mostrando lo que quería que vieran los demás, pero no estaba siendo quien era realmente. Tuve que aprender, Dios me mandó por muchos caminos y aprendí a entender de que no debo tener miedo de ser quien soy. Que no debo tener miedo que otros van a pensar de mí. Debo preocuparme más bien por vivir en la verdad y por agradar a Dios. Y si alguien piensa mal porque yo le dije un pecado, pues tiene razón, pues soy pecador. ¿Cuál es el problema? Pero yo no quería eso, ¿no? O otro viene a mí y me dice un pecado, no pensar menos o más de la persona. Todos somos pecadores, como dice Jesús. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, ¿no? Y entonces es importante vivir en la verdad. Hay que tocar fondo en nuestro corazón, ¿no? Tampoco sabemos que en momentos no hay tiempo para ser tan profundo, pero cuando alguien te pregunta algo, seamos reales. No digamos lo correcto, digamos lo verdadero, ¿verdad? Y oremos, ¿no? Y no nos asustemos, porque somos un par de pecadores, un grupo de pecadores arrepentidos, buscando llegar al cielo. Entonces, no hay por qué asustarnos, ¿no? Si alguien nos dice, estoy mal, ok, oremos, ¿cómo estás? ¿Cómo te puedo ayudar? Y si alguien dice, estoy bien, pues creerle, está bien, ¿no? Aquí comienza la integridad, aquí es donde estamos más en sintonía con Dios, con los demás y con su espíritu, ¿no? Viviendo en amor, apasionadamente, de manera apasionada y viviendo en la verdad. Otra cosa que es importante es un enfoque en Jesús. Siento que la Biblia es increíble, tiene un sinnúmero de enseñanzas, ¿no? Muchas cosas que podemos aprender. Leemos diferentes libros de la Biblia, ¿no? A veces leemos diferentes escrituras, diferentes temas, pero nunca debemos perder el enfoque en Jesús. Jamás, jamás debemos perder nuestro enfoque en Jesús, porque de ahí proviene nuestra fe. Dice Hebreos 12:2. Fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Jesús. Desde Génesis hasta Apocalipsis se trata de Jesús, del Mesías. No podemos perder el enfoque, y eso me pasaba mucho también. O sea, leía bastante cosas que hacer, cosas que no hacer en la Biblia, que es importante, da dirección. O sea, la verdad es importante, ¿no? Sumamente importante. Pero pasaba una semana y Jesús nunca se me cruzaba por la mente. No puedo perder mi enfoque en Jesús. Todos los días yo debo recordar a quién estoy siguiendo. Porque Él es quien me ha llamado, Él es el que nos hizo el llamado. Él fue el que hizo el llamado a los discípulos y créeme, Él fue el que te llamó a través del Espíritu Santo. Es Él. Entonces, esto me ayudó tanto a poder atravesar muchas cosas. Porque cuando veo el ejemplo de Jesús en la cruz, cuando veo el ejemplo de Jesús en muchas cosas, me da ánimo a seguir.
me quita las excusas. Veo la cruz y me quita toda excusa, ¿verdad? Y entonces cuando tengo un problema muy difícil, solo recuerdo los clavos de Jesús en la cruz. Solo recuerdo su amor. Solo recuerdo, y eso me da fe para seguir adelante. Estoy compartiendo unas claves personales que hasta el día de hoy son como mis claves para seguir en la fe. Todos los días recordar a Jesús. Todos los días. Puedo leer sobre David, puedo leer sobre Moisés, pero todos los días yo debo recordar a Jesús. Porque todos los días me recomprometo con Él. Me reconcilio con Él. Amén. Hay un buen libro que te puede ayudar que se llama Aprendiendo a pensar como la Biblia. Y en realidad es aprendiendo a pensar como Jesús, ¿no? Y pensar siempre, hazte estas preguntas. ¿Qué haría Jesús? Preguntas tan simples, pero muy poderosas. ¿Qué dice la Biblia? No sé, bueno, voy a preguntar o voy a buscar. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Porque quiero agradar a Dios, quiero seguir a Jesús en esto. Tómate un tiempo, no tomes la decisión repentinamente si no estás seguro o seguro. Me pasaba que de repente yo simplemente seguía mi instinto, ¿no? Decisiones, cosas que pasaban en el día, pero aprendía que cada vez que había una situación en la cual yo no estaba seguro, me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Y oro, Padre, ¿qué haría tu Hijo? Padre, ayúdame a entender, guía al Espíritu Santo que hay dentro de mí. Ayúdame a entender qué dice la Biblia. Porque dice, y vamos a hablar esto en el mes de agosto, vamos a hablar sobre el Espíritu Santo, ¿no? Va a ser un tema que vamos a entender porque queremos seguir la misión y realmente todo Hechos fue el Espíritu Santo. Entonces vamos a seguir aprendiendo a evangelizar, ¿no? A estar enfocados en la misión, pero a trabajar con el Espíritu Santo. Juntos, como el colaborador que es. A veces ni siquiera nos recordamos que tenemos el Espíritu Santo. Entonces tenemos que aprender. Yo estoy aprendiendo. Todavía es un tema no tan fácil, pero estoy aprendiendo en oración. Le pido a Dios que me ayude a entender cómo trabajar con su Espíritu. Porque es el colaborador, no el controlador. ¿Ok? Entonces hay que aprender a trabajar con su Espíritu, ¿no? Y es algo que vamos a ver en todo el mes de agosto. Pero pregúntate esto, ¿qué haría Jesús? ¿Qué dice la Biblia? Dice la Escritura que el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad. Los va a guiar a la palabra de Dios. ¿Qué dice tu palabra? ¿Qué tengo que hacer acá? No sé. Bueno, probablemente tengo que preguntarle a otro hermano o una hermana que yo sé que sabe de la Biblia y que de repente me puede ayudar a entenderlo mejor. Amén. Entonces, tenemos 3. Amar con pasión, vivir en la verdad, enfoque en Jesús. Ahora, la cuarta clave para poder hacer caso a ese llamado de una manera más poderosa, más llena de pasión, más llena de verdad, más llena de enfoque es confiar en los resultados. Esto es muy importante como discípulos, porque nos estresamos por los resultados, ¿no? Nos estresamos por los resultados de nuestras propias vidas, nos estresamos por los resultados del trabajo y nos estresamos por los resultados aún como discípulos de nuestra vida espiritual. Mira lo que dice Lucas 7:35, dice, pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Interesante, dice la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Primera Tesalonicenses 2:13 dice, por esto de nuestra parte damos siempre gracias a Dios, pues cuando ustedes escucharon el mensaje de Dios que nosotros les predicamos, lo recibieron como mensaje de Dios y no como mensaje de hombres. Y en verdad, es el mensaje de Dios el cual produce sus resultados en ustedes los que creen. Dios sí cree en los resultados. Todos esperamos algo de nuestros esfuerzos. Oye, que trabaja quiere recibir su paga, ¿no? Es un resultado del trabajo. Estudias, ¿qué esperas? Graduarte, ¿no? Es un resultado de tu esfuerzo, de tus acciones. Vamos a la clínica, al hospital, ¿qué esperamos? Buscar una cura, una mejoría. Esperamos un resultado positivo a nuestra salud, cuerpo. ¿Qué pasa si no está dando resultados estar en esa clínica? ¿Qué hacemos? Nos vamos a otra.
¿Qué pasa si el doctor no nos da resultado? Nos vamos a otro doctor. Es real. Buscamos resultados. Y Dios también. También. Pagamos un servicio, ¿qué esperamos recibir? Que se cumpla bien. Pagas el cable, ¿qué esperas recibir? Que haya cable en ese televisor, ¿no? Si pagas internet, ¿qué esperas? Que haya conexión. O vamos a pagar sin esperar resultados. No, nadie hace eso. Si nosotros, que somos pecadores, esperamos eso, Dios también espera eso. Y dice la Biblia que su mensaje produce resultados en nosotros. El estar aquí, hubo resultados por los cuales estás aquí. O sea, te convertiste en un discípulo porque viste resultados en tu vida, viste cambios. Por ende dijiste, hey, esto es, yo voy a seguir, me voy a bautizar. Si no hubieras visto resultados, probablemente no te hubieras bautizado. ¿Sí me explico? Todos esperamos resultados. Pero también hay cosas que tenemos que tener cuidado porque no es malo tener metas o buscar resultados positivos. Hay que tener cuidado porque hay resultados que nosotros no controlamos. Hay que entender cuáles resultados son controlados por mi persona. O sea, yo soy responsable y Dios espera que yo haga algo. Y cuáles Él no depende de mí. ¿Sí me explico? Por ejemplo, vamos a hablar de la parte espiritual, en nuestro llamado. ¿Cuál es nuestro llamado? A pescar, ¿no? A llamar a otros. Ese es nuestro llamado. Tú fuiste llamado, junto conmigo, a seguir a Jesús y pescar hombres y mujeres para Él. Ese es nuestro llamado. Ok, vamos a hablar de eso un poco. ¿Podemos controlar que la gente se bautice? No. Exacto, no podemos. ¿Podemos hacerlo y meterlo en el agua forzadamente? Sí. ¿Queremos eso? No. ¿Por qué? Porque tiene que ser una fe personal, ¿sí o no? O sea, no es a la fuerza. No podemos controlar. ¿Podemos controlar que la gente llegue a la iglesia? No. Quisiéramos, sí. Controlarlos, sí. A nuestra familia, sobre todo, ¿no? Nos gustaría meterlos del cuello ahí, que se pongan, ¿no? Y a veces hasta pensamos cuando escuchamos la prédica, pucha, esto estuviera bueno para mi mamá. Pucha, hubiera estado mi tío aquí, le hubiera caído cabalito. A mí me ha pasado, ¿no? Yo he pensado, pucha, que no vino tal persona, dije yo, ¿no? Y entonces, pero no podemos controlar eso. Entonces, ¿por qué preocuparnos por lo que no podemos controlar? No tiene sentido. No podemos controlar. ¿Podemos controlar el corazón? Nuestro propio corazón lo podemos controlar, lo que pasa a veces adentro. No. Pablo decía, ay de mí que soy pecador, que hago lo que no quiero hacer, dice, ¿no? A veces quisiéramos como, arráncame esto, Dios, ¿no? Y vienen pensamientos como, ¿por qué estoy pensando esto, no? ¿Controlamos eso? No podemos controlar. Ahora, hay cosas que sí podemos controlar. Sí podemos controlar nuestro esfuerzo en nuestra relación con Dios. ¿Cuánto yo me esfuerzo por ir a orar? Eso yo lo puedo controlar. ¿Cuánto yo me esfuerzo por aprender de la Biblia? Eso sí lo puedo controlar. Esa es mi responsabilidad. Eso sí Dios espera de mí, ¿no? El esfuerzo, la excelencia que le ponemos a las cosas que emprendemos para Dios, eso lo podemos controlar. Hasta podemos hacer una rutina para ir a descansar, ir al gimnasio, hacer deporte, tenemos más energía para poder enfocarnos mejor en el ministerio que Dios nos ha confiado, en el llamado. ¿Sí o no? Podemos. Tenemos control de eso. Colosenses 3:23 dice, todos los que háganlo de buena gana como si estuvieran sirviendo al Señor y no a los hombres. Evangelizar, compartir mi fe, yo puedo controlar eso. Pasa alguien por ahí, yo puedo controlar ir y hablarle. ¿No? Si no me quiere escuchar es su problema, no puedo controlar eso, pero yo sí puedo controlar lo que yo empiece a hacer o quiera hacer. Compartir la fe. Ahorita vamos a ir allá a Cochabamba, muchos de nosotros. Vamos a tener un tiempo muy animante porque en la mañana, parte de la mañana y parte de la tarde vamos a estar compartiendo la fe todos. Va a ser nuestro tiempo misionero. Vamos a hacer en la mañana, creo como 2 horas, después vamos a ir a almorzar. Vamos a disfrutar, después vamos a estar otras 2-3 horas compartiendo, más o menos a 1,500 personas porque se mandaron a hacer 2,000 invitaciones. Entonces, vamos a estar compartiendo. Ese va a ser tu fin de semana misionero, ¿no? Así que ve preparando tu corazón, también las piernas, la boca, la garganta, ¿no?
Eso lo podemos controlar. Queremos compartirle a 1500. ¿Quién nos puede impedir que no compartamos a 1500 personas? ¿Quién lo puede impedir? Nadie. Podemos hacer eso. Y si Dios está en nuestro lado, y ese es nuestro llamado, ¿cuál es el problema? Hagámoslo. Ahora, ¿cuánto va a llegar el domingo? No podemos controlarlo. Pero yo quiero que tengamos metas, que sí, hay resultados. Vamos a compartirle a 1500, 2000 personas. Y ese resultado, sí, Dios lo espera y lo podemos controlar. Lo vamos a hacer con todo el gusto. Y lógicamente, dejar que Dios nos guíe va a ser para su gloria. Pero Él nos da esa responsabilidad. Es nuestro llamado. No es el de llamado de Él. Es nuestro llamado. Él nos dio esa autoridad y esa responsabilidad. Y Él nos va a respaldar en eso. Ahora, ¿cuántos llegan el domingo? ¿Cuántos estudian la Biblia? ¿Cuántos se llegan a bautizar después? Dios es el dueño de la cosecha. ¿Ok? Nosotros sembramos, regamos, ¿no? Apodamos. Quien hace crecer lo sembrado es Dios. Amén. Entonces, es importante entender esto y confiar. No nos estresemos por eso. Hagamos nuestro trabajo, hagamos nuestro llamado. Tenemos después con John Porter. Hay que seguir compartiendo para ese domingo. Va a ser increíble. John Porter va a predicar y es un hermano de mucha experiencia. Después por zonas hay que compartir. Creo que vamos a mandar a hacer 2000 invitaciones, 1000 para una zona y 1000 para otra. Es nuestro llamado, hay que hacerlo. A todo el mundo que podamos, a nuestra familia, a nuestros amigos, a la gente en la calle, a todo el mundo. Vamos a compartirle y que Dios haga crecer lo que se siente. Amén. Yo estoy muy animado porque yo he visto la salud de Jessica muy difícil últimamente. Como muchos de ustedes saben, tiene laberintitis. Y ha sido muy difícil poder tener a veces balance, ¿no? Hubo noches en que ella vomitaba toda la noche. Hubo noches en que ella, honestamente, la pasaba muy mal, ¿no? Hasta un tiempo con los solteros pudimos abrir nuestro corazón y comentarles y pedirles oración sobre eso, ¿no? Y yo he visto y estoy orgulloso de su fe. Porque a pesar de las dificultades, a pesar de cómo está, yo la veo a ella fiel. Yo la veo a ella, hoy no pudo estar lastimosamente por la bebé, pero su corazón era estar ahí. Yo sé que ella quería estar acá. Y su corazón ha estado sirviendo en la casa a pesar de eso. Su corazón es estar en la iglesia, es estar compartiendo la fe, es estar buscando hermanas, es estar pasando tiempo, es orar o sea, en medio de las dificultades y los miedos, yo veo a Jessica tomando responsabilidad de su llamado. Y yo veo muchos de ustedes tomando responsabilidad de su llamado. Y quiero animarte, hermano, que si has estado un poco bajo en esto, es hora de levantarnos. Es hora de volver otra vez a entender de que fuimos llamados a ser discípulos. Que fuimos llamados a llamar a otros, ¿no? Otra cosa que es importante es tener hábitos espirituales. Me he dado cuenta de esto, es muy importante. Tenemos muchos hábitos, pero es importante ver si tenemos hábitos espirituales. Jesús tenía hábitos espirituales. Y vemos en Lucas 4, versículo 16, dice, Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Dice que como era su costumbre ir a la sinagoga todos los sábados. Era su costumbre, era un hábito. Y dice que se puso de pie para leer las escrituras. Me llama la atención que para Jesús era un hábito, era una costumbre congregarse. Ir a la iglesia. Ir a la sinagoga, en ese caso que él era judío. Debe ser nuestra costumbre, un hábito, ir a la iglesia. Estar aquí como ustedes, felicidades, qué increíble. Esto es un hábito, una costumbre que Jesús tenía. Eso es una costumbre espiritual, es un hábito espiritual, eso es bueno, ¿no? El domingo, ¿no? Ir a las charlas bíblicas, a los tiempos de familia, son hábitos. Si no lo practicamos demasiado, no son hábitos. Entonces tenemos que hacerlo un hábito. Mientras más lo hagamos, se vuelve un hábito. Y adivina qué, esta escritura podría decir, y el domingo entró a la iglesia, como era su costumbre, y pon tu nombre ahí, como era su hábito, como Jesús. Seguimos a Jesús. Otro era, en Lucas 22:39 dice, luego Jesús salió y según su costumbre, se fue al monte de los olivos, y los discípulos lo siguieron.
Otra costumbre dice que iba a orar, iba al Monte de los Olivos, era ir a orar. Su costumbre era orar también. Era congregarse, estar con la iglesia, estar con el cuerpo, pero también era orar. Jesús oraba constantemente. Me acuerdo una vez que estábamos reunidos, no fue aquí, en otro lugar, estábamos reunidos entre varios líderes, ¿no? Estábamos planeando cosas que queríamos hacer, ¿no? Y de repente les digo, ¿qué tal si oramos antes de comenzar todo esto, ¿no? No sé, alguna vez está en una reunión y que todo el mundo está muy animado, queriendo compartir cosas, y de repente llega alguien y dice, ¿por qué no oremos antes? ¿No? Y como que te para, ¿no? La inspiración, ¿no? ¿Sabes? Yo me acuerdo, en ese momento, una persona dijo, no todo es oración, David. Así me dijo. No todo es oración. Para Jesús todo era oración. Todo era oración. Es más, los apóstoles aprendieron esta costumbre y hábito de Jesús. Y cuando eligen a los diáconos para servir en las mesas, dice, nosotros vamos a dedicar a la oración y a la predicación de la palabra. ¿De dónde aprendieron ese hábito? De Jesús. Entonces, hermano, hay que orar. Hay que hacer esto un hábito. Algo que constantemente lo hacemos y no podemos vivir sin eso. No podemos pasar el día sin haber orado. Es como, yo necesito tener este hábito, así como mi maestro Jesús lo tenía. Tercer hábito que tenía Jesús. Marcos 10:1 dice, Jesús salió de Cafarnaúm y fue a la región de Judea y a la tierra que está al oriente del Jordán. Ahí volvió a reunírsele la gente y él comenzó a de nuevo enseñar como tenía por costumbre. Dice que Jesús tenía una costumbre aquí, ¿no? Dice que volvió a reunirse la gente y comenzó de nuevo a enseñar. Una de sus costumbres era estudiar y enseñar las Escrituras. Dice que tenía de costumbre enseñar a los demás las Escrituras, lo que Dios quería de ellos. Lógicamente, para poder enseñar tenemos que estudiar primero. Entonces, no podemos enseñar a otros o hacer de nosotros una costumbre enseñar a los demás si nosotros mismos no estamos aprendiendo. Entonces, Jesús, él constantemente desde pequeño sabía las Escrituras. Y hasta en el templo una vez lo encontraron haciendo preguntas, ¿no? Hacía preguntas sobre qué quiere decir y todos se quedaban admirados, dice, ¿no? Por las preguntas que hacía. Entonces Jesús desde pequeño aprendía las Escrituras, sabía que necesitaba aprender. Y entonces enseñaba a los demás, era su costumbre. Hay hermanos que tienen meses sin estudiar la Biblia con alguien. Hay hermanos que tienen semanas sin compartir la fe. Ya no comparten la fe, ya no estudian la Biblia. Porque no estamos entendiendo el llamado, se nos ha olvidado el llamado. Y a eso fuimos llamados, a ser discípulos. Y hábitos espirituales son importantes, especialmente los de Jesús. Los hábitos de Jesús son perfectos. Reunían, a reunirse, congregarse, ¿no? Ahora cualquier cosa es una excusa, ¿no? Me duele el dedo, ya no puedo ir, ¿no? No, es que tengo que lavar ropa, ¿no? Jesús no hubiera dicho eso. Jesús tenía un hábito, ir a congregarse. Y si hay que lavar la ropa, entonces hay que organizarse, ¿verdad? Entonces, también eso, y orar, ¿no? A veces andamos tan preocupados, y me acuerdo andando tan preocupado, ¿no? Por las cosas, y lo que tengo que dejar, en vez de estar preocupándome, es ir a orar. Dice, entréguenle sus preocupaciones a Dios, ¿no? ¿Por qué Jesús pasaba orando constantemente? Probablemente pasaba tentado en preocuparse demasiado. Imagínate ver tantas cosas, porque él podía verlo todo. ¿Tú crees que no se preocupaba por nosotros? Claro que sí. Y yo creo que por eso constantemente pasaba orando. Porque él sabía que sus preocupaciones tenía que lidiarlas en la oración. Era ahí donde se vencían las preocupaciones. Es ahí donde se vencen las preocupaciones. Y estudiar y enseñar las Escrituras. Estudiar. Es bueno leer la Biblia. Y yo felicito, hermanos, todos los días, ¿no? Es expectativa de estudiar la Biblia, ¿no? Leerla, ¿no? Poder llevarnos algo. Pero también acordémonos del hábito de Jesús, era enseñar también.
No era solo para uno, era para uno y después poder transmitirlo a otros. Entonces, quiero animarte con esto de hábitos espirituales, que puedas evaluarte y animarte, ¿no? A hacer ajustes, ¿no? Para que nos parezcamos cada vez más a Jesús. Y tenemos, creo que nos quedan, son 6. No sé dónde salió el 7, entonces tal vez es porque es el número perfecto, dicen por ahí. Me dieron ganas de poner el 7, entonces. Son 6, nos salvamos, ¿no? Entonces, la otra clave importante es vivir seguros. Vivir seguros, seguridad en Dios. Juan 16, versículo 32 dice, pues ha llegado la hora, este Jesús hablando, y es ahora mismo cuando ustedes se dispersarán, cada uno por su lado, y me dejarán solo, pero no estoy solo porque el Padre está conmigo. Mira a Jesús seguro. Ustedes me van a dejar solos, les dice. Pero saben, no estoy solo, el Padre está conmigo. Vivía seguro en Dios. Vivía seguro que Dios caminaba con él y que él caminaba con Dios. Jesús sabía esto. Esta era su convicción. No estoy solo. Yo quiero animarte, hermano, que es algo que tenemos que repetirnos todos los días. No estoy solo. No estoy solo. No camino solo. Dios está conmigo. El Padre está conmigo. Hacer esta convicción de Jesús mi convicción. Aunque a veces nos sintamos solos, no estamos solos. Aunque a veces no se ve nadie con nosotros, no estamos solos. Dios está con nosotros. Esto es muy importante. Esa promesa para ti que quiero compartirte también en Isaías 43:1, que dice, pero ahora Israel, pueblo de Jacob, el Señor que te creó te dice, y quiero que pienses que Dios está diciendo esto a ti, hermano. Piensa, Dios te está dedicando esta escritura el día de hoy. ¿Amén? Que te creó te dice, el Señor que te creó te dice, no temas, que yo te he libertado. Yo te llamé por tu nombre, tú eres mío. Si tienes que pasar por el agua, yo estaré contigo. Si tienes que cruzar ríos, no te ahogarás. Si tienes que pasar por el fuego, no te quemarás. Las llamas no arderán en ti. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Yo te he adquirido y he dado como precio de rescate a Egipto, a Etiopía y a Sabá. Porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Para tenerte a ti, para salvar tu vida, entrego hombres y naciones. No tengas miedo, pues yo estoy contigo. Debemos estar seguros en Dios. Esta promesa es para ti, hermano y hermana. Es tuya. Hazla tuya. Dios está contigo. Dice, yo estaré contigo. Y después al principio dice, yo estaré contigo. Y al final, pues yo estoy contigo. Lo vuelve a reafirmar. Empiezo diciéndote que estoy aquí y termino diciéndote que estoy aquí contigo. Y en medio me gusta que dice, ¿por qué? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué Dios está contigo? Es la pregunta que tenemos que hacerle a esta escritura. ¿Por qué Dios está contigo? ¿Por qué? Bueno, versículo 4 lo responde. Dice, porque te aprecio, eres de gran valor y yo te amo. Recuerda esas escrituras. Recuerda esas palabras. Te aprecio, eres de gran valor y te amo. Te aprecio, eres de gran valor y te amo. Esas son las cosas que Dios nos dice. Y esas son cosas que tenemos que grabarnos en nuestra mente, en nuestro corazón. No estás solo. Estaba viendo un video que tiene mucho que ver con lo que estamos compartiendo hoy, muy parecido a algunas cosas. Es sobre un entrenador muy famoso que se llama Vince Lombardi. Él fue entrenador de fútbol americano y, bueno, lo reconocen mucho por su liderazgo y por cómo él llevó equipos a otros niveles, ¿no? Y es interesante mientras miraba este video, cómo estas cosas que hoy te estoy compartiendo, que me han ayudado a mí, también de alguna forma se parecen a las que este señor estaba hablando. Tal vez no vas a ver la escritura, pero son principios bíblicos que dan resultado. Quien quiera que los ponga en práctica, le van a dar resultados. ¿Sabes por qué? Porque Dios lo respalda. Entonces, hermano, muy parecido a lo que hablamos hoy, ¿no? Yo miraba esto y decía,
Muchas de estas cosas ahora reflexionando son muchas cosas que yo he vivido, que Dios me ha enseñado. Y tal vez otros hombres lo ven y estas son cosas que las puedes encontrar en todo el mundo. O sea, no solo este hombre habla de eso. Muchos libros hablan de esto. Mucha gente habla de lo mismo. Pero lo increíble es que nosotros tenemos lo que ellos no tienen. Nosotros tenemos un llamado. Ellos no tienen eso. Nosotros, tú discípulo de Jesús, tú hermano, hermana, tú tienes el llamado. Y estas cosas también son más poderosas en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque tenemos la Biblia. Ellos tienen esto, son principios que increíbles, pero nosotros tenemos algo más poderoso. La palabra de Dios. Y eso es lo que quiero animarte. A dar lo mejor de ti. A no buscar dar lo que me sobra, sino voy a darle lo mejor, porque para esto fui llamado. Fui llamado para servir, para seguir a Jesús, para ser un líder. Servir a Jesús, seguirlo a Él. Y también para llamar a otros a eso. Debemos entender entonces que hemos sido llamados. Nuestro llamado es especial. Tú eres especial. Esto tal vez una persona afuera lo puede agarrar y decir, bueno, me agarro de esta, ¿no? O me agarro de la otra, ¿sabes qué? Nosotros no tenemos que decir eso. Nosotros simplemente es nuestro llamado. Ese es nuestro llamado. No es una opción. Es lo que somos ahora. Desde el momento en que nos bautizamos y decidimos ser discípulos de Jesús, dijimos entonces, este es mi nuevo llamado. Esta es mi nueva forma de vivir. Esto no es opcional, esta es una decisión que yo estoy tomando. Donde hago a Jesús Señor y Salvador. Donde de ahora en adelante yo tengo el llamado de llamar a otros a una vida diferente. Tenemos grandes ejemplos aquí entre ustedes. Gente que ha hecho caso de ese llamado. Y tú, hermano, si en algún momento sientes así, ánimo. Esta clase es para recordarnos, para ayudarnos a entender y volver otra vez a nuestro llamado. Como este hermano que me dijo, yo estaba esperando cosas tal vez lo peor, ¿no? ¿Qué pasó, no? Y me viene y me dice, ¿sabes qué? Justamente después de la clase del domingo, me dice, yo quiero ayudar a que haya una iglesia en el alto. Y llegó con humildad, llegó con deseo, con ímpetu, con fe. ¿Y qué le iba a decir? No, mira, no todo está arreglado, hay que pensarlo bien, ¿sabes qué? Si esa es tu fe, hágase conforme a tu fe, pues, ¿no? Y yo te voy a apoyar. Entonces, esto es muy animante porque esta persona, este hermano, tomó su llamado. Yo sé que hoy muchos de ustedes están reflexionando en esto, ¿no? Yo estoy contento porque sé que muchos de ustedes, saliendo de aquí, van a hacer caso otra vez al llamado, ¿no? Y van a tomar decisiones. Y eso me anima, me inspira, como pasó con este hermano el domingo. Acuérdate, compromiso total, ¿no? Acuérdate, tener una actitud de aprender, fue lo que aprendimos el domingo. Y hoy te agregué otras 6, que pensaba que eran 7. Amar con pasión, vivir en la verdad, un enfoque en Jesús, confiar en sus resultados, tener hábitos espirituales y vivir seguros en Él. Así que piensa cómo vamos a comenzar esto. Que ya vimos todo esto, ¿cómo lo voy a llevar a la práctica? ¿Qué voy a empezar a hacer ahora? ¿Qué decisiones vas a tomar ahorita? ¿Con quién te vas a reunir para que te dé seguimiento? ¿Con quién voy a hablar para que oremos juntos y llevemos el llamado a cabo? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué decisiones voy a tomar después de esta clase? ¿No? ¿Qué voy a empezar a practicarlo desde antes de Cochabamba? Cuando yo llegue a Cochabamba ya se está volviendo un hábito. Y si no vas a Cochabamba, pues igual. Voy a empezar a practicarlo antes de que llegue yo a Porto. ¿No? Voy a empezar a hacer esto un hábito en mi vida. Voy a empezar a vivir el llamado. Dios hará grandes cosas contigo. Dios ya está haciendo cosas grandes. Pero cuando tomemos este llamado, no solo voy a ver a personas yendo al alto. Vamos a ver milagros acontecer. Vamos a ver cosas inexplicables, como dice en Efesios 3. Que Dios hace más de lo que pedimos y que pensamos. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por esta noche.